El podcast Voces Positivas es presentado gracias a Jos Comunicaciones, llevando la comunicación al siguiente nivel. Family Express, porque enviar y recibir tus encomiendas de El Salvador nunca fue tan fácil. Somos tus gestores de confianza. Ok. Bienvenidos al podcast Voces Positivas. Somos una comunidad de cientos de personas que tenemos un solo propósito y un solo objetivo: poder inspirarnos para recuperar nuestros sueños, trabajar por ellos y lograrlos. Y eso es lo que trato yo aquí, trayendo a cada invitado que nos acompaña, que tiene un testimonio de superación, de éxito, de altas y bajas, pero también de mucho aprendizaje. Puerto Rico, patria mía, la de los blancos almenares, la de los verdes paisares, la de la extensa bahía. Chicos, en esta tarde estoy súper emocionado de compartir espacio con una persona la cual admiro, conocí recientemente, su trabajo hacia la comunidad, su profesionalismo, y me quedé con ganas de que también ustedes lo pudieran escuchar. Él es José, nos acompaña desde Puerto Rico, la isla del encanto. Lo sé, me da un placer poderles presentar a José. José Molinelli es un destacado activista en la lucha contra el VIH-Sida y defensor de los derechos de la comunidad LGBT en Puerto Rico. Su labor comenzó en 1989 como voluntario y desde entonces ha ocupado roles claves en organizaciones como COAI Inc. y el Grupo de Planificación Comunitaria para la Prevención del VIH-Sida. Además de su trabajo en salud, ha sido un ferviente defensor de los derechos humanos, participando en foros y paneles sobre equidad de género y justicia social, dejando una huella significativa en la defensa de estas comunidades. José, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast Voces Positivas por la Salud y los Derechos Humanos. Gracias en verdad por donarme este tiempo del día domingo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, agradecido por la invitación y saludos a ti, a Fabiola y a las personas que nos sintonizan en este podcast. Gracias. ¿Qué tal la isla en estos momentos? Calorcito por allá. Bastante calor, llevamos meses en unas olas de calor que no son común acá en la isla. Nuestros meses de junio y julio y parte de agosto son los más calientes. Esta es la época de huracanes, este es el pico de la temporada de huracanes en la isla, pero comenzamos en junio y terminamos en noviembre, la época de huracanes. Pero está habiendo cambios en el planeta y Puerto Rico pues no es la excepción, así que estamos atravesando unas olas de calor intensas de sobre 100 grados. Wow. Bueno, Puerto Rico de por sí siempre mantiene un calorcito que te abraza como turista. Me encanta Puerto Rico, he tenido la oportunidad de estar ahí un par de veces y quisiera estar en estos momentos tomándome un poquito. Sí. Así es, Mira, José, está bueno el tiempo para la perfecto playa, para para ir. todo. Me encanta. Mira, José, quiero empezar contigo haciéndote la pregunta de ¿cómo iniciaste tu carrera dentro del área de la salud pública? Pues mira, bien interesante, porque tanto mi trabajo en el área de la salud de nuestras comunidades LGBT, acá le decimos LGBTQI plus, eh, y mi proceso de exponerme o salir del closet, como se conoce en otros lugares, fue más o menos para la misma época, fue para el 1989 Ujú. aproximadamente. Yo tendría unos 21 o 20 años. Actualmente tengo 56 y mucho tuvo que ver, ¿verdad?, con esa salida de los espacios, de los lugares de socialización, pero a la misma vez por el impacto que tuvo el VIH en nuestro país, ¿verdad? En Washington, Haití, países africanos, varias ciudades de Estados Unidos fueron impactadas en el 1981 por el SIDA, y Puerto Rico pues no fue la excepción.
Así que para el tiempo que más o menos yo empiezo a socializar en espacios para las comunidades, es el mismo tiempo que empezamos a ver muchos fallecimientos de personas a causa de esta pandemia. Justo ahí es donde surge mi siguiente pregunta. Y es Ujú, que el VIH se comenzó a describir, no a descubrir, sino a ujú, describir como tal en ujú, el año 1981 y se describió como un síndrome. Sin embargo, fue a través de diferentes estudios en pacientes del área de Nueva York y de Los Ángeles, en donde se comenzó a hablar sobre VIH como tal, allá como por 1983. Durante este tiempo hubo mucho desconocimiento, mucha desinformación como tal. La gente no sabía qué hacer, cómo tratarlo. ujú. Te tocó a ti ver personas fallecer, ¿te recuerdas un estimado? ¿Cómo fue ese momento para ti? Sí, vimos muchas amistades, muchas personas, ¿verdad? Conocidas, no amistades también, y gente como le pasó a todo el mundo en todos los países, del arte, de la cultura, de la economía, de diferentes sectores de la comunidad, fallecer. Sí hubo mucho desconocimiento, hubo mucha información, desinformación y hubo mucho estigma, porque Ujú. obviamente la gente no conocía qué era esto. Eso trajo, ¿verdad? Mucho discrimen a las personas que estaban falleciendo. Y para ese año, más o menos, yo te diría, entre los años 88 89 yo perdí unas 90 amistades. Yo siempre Wow, digo que mis amigos son mayores que yo en edad cronológica o menores que yo, porque mi generación de la gente que eran mis amigos se fue. Y eso tuvo un gran impacto en mi trabajo en el área de la salud. Es bien importante, yo no vengo del área de la salud, yo soy contador de profesión o contable, como se le conocen en otros lugares del mundo. Me gradué de la Universidad de Puerto Rico de un bachillerato en administración de empresas y una concentración en contabilidad y comencé a trabajar en compañías de seguros, seguros de vida, seguros de propiedad. Para esa misma época, por esta situación que acabamos de hablar, yo empiezo a asistir a reuniones en el Departamento de Salud porque para el año 90-91 existía la primera organización que había en Puerto Rico, que era la Fundación SIDA de Puerto Rico. Y entonces la fundación, que nace en el 83, cierra sus puertas en el 2000, en el 2005, se dedicó a acompañar y a enterrar y a costear los entierros, porque para esa época, como pasó en muchos países, la gente ante el desconocimiento dejaba a los familiares en las puertas de los lugares moribundos. Nosotros visitamos muchas personas en los hospitales abandonadas. Quizás es referente para esta audiencia más joven que tú tienes, Mario, que puede ser la serie Pose, correcto. el Season 2 que se ve más crudo, la gente en los hospitales, no aseada, sin comer. Eso pasó también en Puerto Rico y nosotros lo vivimos y fuimos y veíamos en las Muy puertas duro, de los... muy Sí, duro, sí, muy en las duro. puertas de las habitaciones del hospital, las tres comidas, porque nadie le quería dar comida, la gente estaba no aseada, no, ¿verdad? No bañada, con las líneas de suero o de sangre retiradas, porque se habían movido y se les fue y nadie les quería poner, ¿verdad? No tenemos las líneas. Así que eso marcó mi vida como un hombre gay, marcó mi vida y me cuestionó por qué a mí no me pasó, ¿verdad? A la misma vez que esto ocurre, y es muy bonito hablar ahora y hablar como siempre hablamos de los métodos de prevención y las barreras y los medicamentos, pero tenemos que mirarnos en aquella época en donde no había mucha información, donde la homosexualidad era penable en muchos países del mundo y la gente no se atrevía a exponerse, en donde buscar ayuda significaba afirmar que tú eras gay y tenías el miedo de que la gente lo supiera o la familia o los médicos.
Así que fue una época muy difícil y eso a mí me marcó como persona, como un hombre gay, como un hombre puertorriqueño, ¿verdad? Un chamaquito, como decimos, un muchacho joven en aquella época. Interesante, interesante porque ya he tenido la oportunidad de hablar con un par de colegas que trabajamos juntos en esta misión de detener juntos el VIH, el estigma, etcétera, ¿no? Y muchos de Ujú, nosotros venimos de diferentes áreas o diferentes profesiones y terminamos en ese camino como tal. En el caso mío, soy licenciado en Relaciones Internacionales y comencé a trabajar en el área como tal a causa de haber llegado el VIH directamente a mi vida, no en primera persona, pero sí alrededor de mí. Y siempre lo hablo abiertamente. Perdí a un tío a causa de complicaciones del SIDA. Mi esposo es VIH positivo indetectable. Un amigo mío muy cercano es recientemente diagnosticado. Entonces, para mí, ujú. hablar sobre el VIH es hablar sobre mi vida como tal, ¿no? Eh, ¿Cómo consideras tú, trabajando durante todos estos años, que ha cambiado la perspectiva del VIH en Puerto Rico? Según la historia, según la historia que estaba informándome para hacerte esa entrevista, me llamaba mucho la atención porque fueron los líderes religiosos en su momento quienes fueron los pioneros en atender a las personas que se miraban desamparadas y brindarles un albergue. Dentro de estos líderes religiosos resalta el nombre del Padre Francisco, quien a pesar de su ayuda hacia la comunidad recibió mucho rechazo, mucho señalamiento, mucha persecución. Tú como persona que dijiste, me vi directamente afectado a causa de la pandemia, a causa de esta desinformación, a causa del miedo. ¿Cómo ves ahora ese cambio de la perspectiva del VIH en la isla? Mira, yo pienso, hay unas personas, ¿verdad?, que a veces en nuestro ambiente que estamos manejando el VIH ahora y es un ambiente muy cercano a la comunidad LGBT, la comunidad de personas que han migrado de sus países de nacimiento, entre otros. Eh, Padre Francisco fue un visionario, una persona muy solidaria. Eh, am, Junto a él hubo otras caras, como fue Ujú, Marisa Blake, que se encargó de la misma manera que Padre se encargó de los adultos desamparados. También hubo Marisa y su esposo, una pareja, abrieron un albergue en el centro de la isla en Puerto Rico para los niños con SIDA, porque en aquella época, ¿verdad? No podemos olvidar que el primer medicamento que se hace accesible fue la ZT y era bien tóxico, tenía mucha toxicidad. Así que no habían esperanzas de vida y muchos papás y mamás de los niños morían. Así que quedaban los niños huérfanos. Así que Marisa se dedicó a proveer ese espacio, esa casa para los niños. Algunos niños fueron adoptados, otros niños fallecieron. Así que Marisa también fue una figura muy importante en Puerto Rico. Otra figura que también fue muy importante fue Cora Zavala. Cora era una mujer heterosexual, blanca, de buen estado económico, pero en la época de los 90, principios del 2000, se infecta por el VIH y ella logra tener una sección en uno de los canales de televisión en Puerto Rico, que pertenece a una cadena acá en los Estados Unidos, allá en los Estados Unidos, y ella tenía esta sección que le llamaba Carta para mis nietos. Entonces, ¿verdad? Ese junto también con Padre Manuel Olmo, Manuel Cristian Olmo Figueroa, un pastor de la Iglesia Episcopal puertorriqueña y también fue un psicólogo clínico que ayudó a fundar uno de los grupos de reflexión espiritual en Puerto Rico que se llamó Reencuentro, que era un grupo para lesbianas y homosexuales en reflexión espiritual. Fueron personas que dieron distintas luchas en distintos frentes, en distintas iglesias, ¿verdad? Igual que el obispo de la iglesia episcopal,
para allá, para los años 80 y 90. Reu Froiland, que se tiró una campaña abierta en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico, que estaba en contra del uso del condón, en contra de la homosexualidad, en contra del trabajo sexual. Y padre Reu Froiland fue un obispo muy, muy, muy disidente y muy pro muchas causas. Entonces, estas figuras ayudaron, ¿verdad?, a ir dando esperanza a la gente que moría, acompañamiento a la gente que estaba pasando el VIH, educando a la gente de diferentes sectores, porque cuando empezó, obviamente empezó unas poblaciones particulares. Luego nos dimos cuenta que esto era una pandemia para todos y para todas y para todos. Así que estas voces ayudaron, ¿verdad?, a informar cuando el gobierno no lo estaba haciendo. La única campaña grande que ha habido en la historia del VIH en Puerto Rico también, incluido, fue América Responde al SIDA. Y fue una campaña que se hizo en todos los estados de la nación, llegó a algunos países de Centro y Suramérica, de habla hispana y en Puerto Rico. Así que ayudó, ¿verdad?, a cambiar un poco la percepción, a no mirarla como esta situación de muerte, sino de que podía haber esperanza. Ya claro, una vez llega el AZT y los demás medicamentos que empezaron los cócteles, pues obviamente la calidad de vida mejora, la percepción de la gente también se da cuenta de que si tú recibes el cuidado adecuado, pues puedes vivir una vida lo más común posible, ¿verdad? Así que dentro de las circunstancias de la salud, ¿verdad? Así que ha ido mejorando todavía, hace falta mucha educación. Es importante que ¿verdad?, las generaciones nuevas, más recientes, que no vivieron esto, que ¿verdad?, su referente es que si me enfermo me tomo un medicamento, ¿verdad? Tener conciencia del costo, de los efectos secundarios, que no son tan, ¿verdad?, no son tan tóxicos como eran en los 80, pero Ujú. como todo, ¿verdad? Hasta un medicamento del dolor tiene una toxicidad y un efecto en el cuerpo de uno. Así que Claro. hay que tener, ¿verdad?, esa conciencia. Claro, mencionaste es un punto muy interesante y es la importancia de levantar nuestra voz, la importancia de reconocer líderes sociales y a pesar de que el miedo existe en la sociedad, tiene que haber siempre un valiente, ¿no? Que se levante Ujú. y hable de temas Sí, desconocidos o temas que tradicionalmente no se traen a la palestra pública. correcto. Aplaudo de pie a estas personas que libraron esa batalla en su debido momento y la siguiente incógnita o inquietud que me nace a ti es el hecho de que a pesar de los diferentes conocimientos científicos, clínicos, personalmente, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tú has tenido dentro de esta amplia carrera? Y si hay alguna estrategia que tú dices, oye, mira, esta fue exitosa en su momento y me encantaría que nuevamente se volviera a implementar. Pues mira, wow, yo siempre digo que el VIH ha tenido sus retos, ¿verdad? Murió mucha gente. Y cuando uno dice murió mucha gente, el impacto que la muerte de las personas tuvo afecta a toda una comunidad, a toda una población, Ujú. porque se pierde la música, se pierde la arquitectura, se pierden las artes, se pierde la historia, se pierde la economía, se pierde identidades, ¿verdad? Así que el VIH ha tenido ese impacto del lado negativo. Del lado positivo, me parece que hizo que tanto iglesias en los Estados Unidos, sobre todo las comunidades negras, eh, la gente LGBT, sobre todo mujeres lesbianas que apoyaron a hombres gay en este proceso, que fueron las que en los 80 donaban sangre, porque a los hombres homosexuales se les prohibía donar sangre.
Gente LGBT, que han habido muchos protagonistas, tanto en Estados Unidos, tanto en Centro y Suramérica como en Puerto Rico. Eh, Gente de extracción pobre y humilde se movilizó, verbalizó, se puso de pie, alzó su voz y eso ha sido una ganancia, ¿verdad? Para todos y para todas. A mí me parece que en la historia de nosotros en Puerto Rico, para los años 70, hubo como una ausencia de una visibilidad de liderato de gente de nuestras comunidades LGBT. Quizás si no hubiera sido por el VIH, esas voces no hubiesen resurgido. Y no era que no existían, eran que, pues, quizás en aquel momento no veíamos mayores problemas o circunstancias que podía afrontar la comunidad. Yo quiero ¿verdad? En este espacio reconocer también unas voces que ayudaron mucho a que hubiese acceso a medicamentos. Un Moisés Agosto Rosario, que actualmente trabaja en ENMAC, un Joey Pons de Jesús, un Fernando Sosa, un Gamaliel de Jesús. Fueron gente que vino, un George Irizarry Vizcarrondo, que está en Nueva York ahora mismo, un Charlie Pérez y un Tom Kunz que ya fallecieron, un Herminio Adorno Ortega que fundó la primera marcha en Puerto Rico en el 91, que ya falleció, Cristina Hayward, una mujer trans que puertorriqueña que estuvo en Stonewall, en la redada de Stonewall, y que ¿verdad? Marcó un hito en la historia de los derechos humanos y civiles de la gente LGBT en los Estados Unidos. eh, una Talin Rosario Ramos, que fundó la parada de Boquerón en el oeste de Puerto Rico, que este año cumplió 21 años, la de San Juan cumplió 34 años. Eh, Toda esta gente fue gente que levantó su voz, que ya era gente adulta, que quizás estaba cómoda en sus espacios, ¿verdad? Que no tenía necesariamente necesidad de salir y alzar la voz y que decidió hacerlo por muchas circunstancias como las que tú y yo hemos hablado, cómo este virus nos ha afectado a todas y todas. Así que todos estos compañeros y compañeras que a mí me honra, yo era un chamaquito acabando de salir cuando ya esta gente eran unos grandulones y ya peleaban y ya alzaban la voz y peleaban con el gobierno en Puerto Rico, iban a Washington a pelear al Capitolio porque hubiesen tratamientos para las personas con VIH viviendo con la condición. Para mí fueron mi escuela como hombre gay, como afirmarme positivamente como un hombre gay por hacerme ver que uno tiene que hacer por su comunidad algo, ¿verdad? Independientemente te afecte directamente o no. Si te afecta indirectamente es tu deber, es tu obligación estar ahí. Así que eso es parte, ¿verdad? De esa ganancia que hemos tenido. Así que a mí me cambió la vida, me cuestionó muchas cosas en mi persona, me cuestionó la dirección que yo tomé en mi trabajo, de trabajar en oficina de seguro a llevar ya La 30 batuta. y 45 años Mm. trabajando en VIH y en la comunidad LGBT. Así que cambió. Campaña, wow, han habido unas campañas locales en Puerto Rico muy conservadoras, muy poco abiertas, muy de cambiarle los nombres a nuestra anatomía. Eh, Algunas no salieron de las agencias de publicidad, nunca vieron la luz al público, así que eso es un no, que no debe volver a pasar. Pero sí hubo otras campañas que salieron, algunas otras que se tradujeron al español a Puerto Rico, eh, y que verá que es importante nuestro referente social, político, económico es con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Porque quiero diferenciarlo de los Estados Unidos de México. Así que ese es nuestro referente, pero sí han habido algunas campañas locales que han sido bastante abiertas. Depende, ¿verdad?
todo esto incide en la política y depende de la política. Ahora mismo pasamos un COVID en el mundo entero y hubo cierto discrimen y apatía. Pensábamos, ¿verdad? Teníamos el mismo miedo que nos dio cuando pasó VIH, las mismas preguntas, la misma incertidumbre, pero igual y ahora estamos pasando viruela símica o mpox y estamos tratando de evitar que esta nueva condición de salud se nos revierta en un VIH de los 80. Así que siempre hay lecciones ganadas, siempre hay estrategias que funcionan, y yo pienso que VIH nos ha ayudado a entender a cómo funcionan los virus y las bacterias, cómo socialmente debemos de comunicarlas, a todos los niveles, ¿verdad? No solamente quedarnos en el cuidado médico, sino hablar con nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras parejas, con la gente desconocida, que es importante hablarlo, quitarle el miedo de identificar y sobre todo educar, que es lo más importante. Exacto. En todo lo que estuviste hablando, me sumo al aplauso de todos esos héroes, de todos esos líderes sociales que en su momento alzaron su voz, ¿no? Y es que en momento de crisis es cuando sale a flote nuestra humanidad, es cuando en verdad nos volvemos solidarios, nos volvemos responsables el uno del otro y el sentido del cooperativismo resalta la ayuda mutua como tal, que nos hace nuevamente construirnos en comunidad. Dijiste también otro punto muy importante y es que estamos en un escenario político de relevancia. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que necesita hoy en día Puerto Rico para lograr a un acceso a la salud justa, digna y, valga la redundancia, accesible? Pues mira, bien interesante porque eh, necesitaríamos como 15 podcasts, ¿verdad? Para hablar de Puerto Rico. Nuestra relación con Estados Unidos comienza hace 126 años, en el 1898. Somos uno de 7 territorios, ¿verdad? Junto a las Islas Vírgenes Norteamericanas, junto a Guam, Ujú, junto a Palau, junto a las islas de Micronesia, junto a las Islas Marshall, eh, que tenemos distintos arreglos con los Estados Unidos. En Puerto Rico, Estados Unidos nos bombardeó en el 1898 como parte de la guerra hispanoamericana. Y en ese momento pasamos a ser de territorio de España a territorio de los Estados Unidos. No es hasta 19 años después que hay una ley que se llama la ley Jones, que es los dos apellidos de unos representantes, que es el representante. La ley realmente es la ley Jones-Shafroth y es por un representante norteamericano de la Cámara de Representantes, William Atkinson Jones, y lleva el segundo nombre por el senador John Shafroth, que era el presidente del Comité de las Islas del Pacífico y de Puerto Rico. Y esa carta nace hace, es la segunda carta orgánica que se hace, la primera fue la ley Foraker, y en la ley Jones es que a Puerto Rico se le impone la ciudadanía norteamericana. Y lo digo se le impone porque fue parte del tratado de los Estados Unidos con Puerto Rico. Y esto es bien importante porque nosotros muchas veces tratamos de promover que somos igual de latinos, igual de hispanos que el resto de los países latinos y hispanos. Tenemos consciente que los demás países latinos e hispanos nos ven como parte de Estados Unidos más que como países latinos. Y ujú. obviamente Puerto Rico, al ser una isla en el Caribe, lejos de, ¿verdad? Del continente, pues también nos crea esa diferenciación, ¿verdad? Así que eh, actualmente Puerto Rico tiene muchos retos creados por los propios Estados Unidos y quería tomar unos
pequeños segundos para que podamos entender esa pregunta que tú me estás haciendo. Número uno, Puerto Rico no puede hacer negocios con ninguna parte del mundo que no sea Estados Unidos. Toda la mercancía que compramos y todos los comestibles que nos comemos y nos bebemos tienen que venir a través de rutas de barcos norteamericanos. ¿Ok? El Puerto Rico puede votar y elegir los representantes a los dos partidos políticos norteamericanos, pero no puede votar por el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Exacto. Porque existe Puerto Rico y otros territorios, somos parte de la legislación de los casos insulares. Eso significa esto de la negociación de los víveres y los comestibles. Eso significa que Puerto Rico, la frontera aérea y la frontera por agua es propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que ellos patrullan la frontera. Puerto Rico es una de las fronteras del US Border Patrol con los demás países del Caribe y de Sudamérica. Puerto Rico no puede, una persona que se muda a Puerto Rico por esta ley de los casos insulares, no puede recibir los beneficios del seguro social suplementario porque vive en una isla. Una vez se vuelve a mudar a los Estados Unidos, puede seguir recibiendo el seguro social suplementario. En Puerto Rico no se puede votar, pero si mañana José Joaquín se muda a cualquier estado, puede votar por el presidente, pero si el mes que viene José Joaquín se regresa a Puerto Rico, no puede votar por el presidente. Eso es parte de los casos insulares. Puerto Rico tiene un cap, un tope, no importa cuánta gente viva en Puerto Rico va a recibir una propia asignación para el Medicare y el Medicaid. Eso significa que cada vez si el país se empobrece y la gente es elegible para una ayuda por Medicare o Medicaid, obviamente se va a ver limitada Limitado. dependiendo cuánta cantidad nos da los Estados Unidos. Puerto Rico paga 2 veces y media el costo de los víveres en comparación a los Estados Unidos. Así que la matemática es a favor de los Estados Unidos. Y esto no lo digo yo, independientemente en que yo crea, busquen los libros de economía, busquen el Producto Nacional Bruto de lo que Puerto Rico compra y a qué costo que compra. Si Puerto Rico fuera mañana parte de los Estados Unidos formalmente, digamos, Estado, Puerto Rico tendría muchos más legisladores que alrededor de 8 o 9 estados de la nación. Así que ahí los estados más pequeños tienen ese problema de que no quieren que haya alguien más por encima de ellos. Claro. Y obviamente Puerto Rico y los Estados Unidos, y Puerto Rico, por ejemplo, para que tengan una idea, Puerto Rico se produce el medicamento para el dolor Tylenol, pero a nosotros nos cuesta esa pastilla, nos puede costar 2 o 3 centavos porque se produce en la isla, pero por el Acta Jones, todo lo que se produzca en Puerto Rico, que se vaya a vender a Puerto Rico, tiene que embarcarse a la Florida, tocar base allá, imponerse un tax y regresar y Regresar. vendérnoslo. ¿Ok? Oh my God. Así que esa locura, ¿verdad? Que a veces no entendemos, es lo que hace que Puerto Rico sea caro porque el gobierno norteamericano no nos ha impuesto. En Puerto Rico desde el 1917, para ser exacto, en 1967, fue el primer plebiscito que se erigió en Puerto Rico, ¿verdad? La discusión de si queremos o no ser parte de los Estados Unidos. Han habido 6 plebiscitos hasta el año 2020. Se pretende hacer un plebiscito este año junto con las elecciones, porque nosotros tenemos elecciones en este año, igual que en los Estados Unidos, pero de nuestro gobierno
Cámara de Representantes y nuestros alcaldes. Ujú, Se pretende hacer el séptimo plebiscito. En ninguna de las instancias Estados Unidos ha respetado la voluntad del pueblo de Puerto Rico. En algunos ha ganado la estadidad, en algunos ha ganado el Estado Libre Asociado, que es nuestra fórmula actual, en otros ha habido un medio empate, otros no han sido avalados por el Departamento de Justicia Federal. Así que con esto lo que te quiero decir es que aunque nosotros, como decimos en nuestras casas, peleemos y nos den una perreta, la decisión del futuro en términos políticos de Puerto Rico no está en manos de Puerto Rico, está en ujú, manos de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos. El único presidente que dijo que si los puertorriqueños nos poníamos de acuerdo en una fórmula, la que fuera, independencia, quedarnos o ser parte de los Estados Unidos, él apoyaba en el Congreso esa decisión, fue Obama, pero impuso que tenía que ser un 75%. Ninguna elección en ningún país se gana con un 75%. ujú, ¿Okay? Se ujú. gana con un 52, 48 y así, ¿verdad? Medio Con un empate. margen muy estrecho. Exacto. Así que el reto de la salud tiene que ver con que la persona que es comisionado residente, nosotros tenemos un comisionado residente, es un puesto que hay creado en el Congreso, tiene voz pero no tiene voto. Por lo Ujú, tanto, tiene que buscar votos tanto en ambos partidos políticos para poder presentar algún proyecto de ley que beneficie a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas o a la gente que vive en Puerto Rico, porque actualmente en Puerto Rico menos de la mitad de la gente que vive en Puerto Rico nació en Puerto Rico. Ahora ujú, mismo hay 8 millones de puertorriqueños en todos los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo Alaska. ujú. Eh, así que tiene, queda en manos, ¿verdad?, de ellos. Vienen aquí representantes, vienen aquí congresistas, viene aquí el presidente a buscar votos, a buscar ánimo, pero nuestra única vía es a través de ese comisionado residente o amigos familiares que viven ya en los Estados Unidos de Norteamérica, que pueden ejercer el derecho al voto por el presidente y que por lo tanto entonces pueden traducir, ¿verdad?, esos votos en beneficio a Puerto Rico. Correcto. Hablemos directamente de esa última parte que dijiste. Puertorriqueños residentes en los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen la posibilidad de incidir Uh con -huh. su voto. ¿Cuál es la importancia de movilizar a la gente a votar el día 5 de noviembre para lograr una justicia equitativa, una educación de calidad, una salud abierta a los puertorriqueños como tal en la isla? Pues mira, es bien, primero, nadie se debe quedar sin ir a votar. Votar es un derecho de la democracia, es un derecho que costó sudor y lágrimas y muerte. Ujú, A principio, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, no todo el mundo era elegible al voto. Los esclavos de nuestros países no eran elegibles al voto y el sufragio femenino o el derecho a la mujer a votar se da mucho más tarde, a principios del siglo pasado, y era solamente para aquellas mujeres que sabían leer o escribir. Así que cuando hablamos de votar, no podemos dar por sentado de que es todo el mundo, porque la historia nos dice que eran los hombres blancos los que votaban y la ujú. forma de votar era muy diferente a la que conocemos ahora. Así que primero, para mantener nuestra democracia, es importante que la gente no se quede en su casa y que vaya a votar. Número dos, es importante que la gente estudie con mucha calma y con mucho detenimiento cuáles son las plataformas en cuanto a la economía, en cuanto a en los asuntos sociales de beneficencia, los asuntos de salud, ¿verdad? Y los asuntos sobre todo de derechos humanos y derechos civiles. Muchas veces, como decimos en Puerto Rico, somos pancistas de la panza, de la pipa, porque votamos, ¿verdad? Con el hambre, como decimos acá. Tenemos que mirar
qué es lo que nos beneficia más, ¿verdad? A todos y a todas. No es lo que a mí me beneficia, José Joaquín, sino que es lo que beneficia a nuestro país en mayor, en macro, no en el micro. Así que es bien importante leer con detenimiento esas plataformas políticas. Y tercero, saber votar, porque a veces la gente no sabe cómo votar, ¿verdad? El sistema de votación a veces puede ser confuso y a veces puede ser, en Puerto Rico es a papel y se digitaliza y entran unas máquinas en la votación. En Estados Unidos es punzando, ¿verdad? La Ujú. tarjeta y ese tipo de cosas. Así que es importante saber cómo votar para que ya que sacaste el día, ya que llegaste a votar, tu voto sea codificado y sumado a todo. Y sobre todo, es bien importante que después que pasa ese proceso, velar que aquello que nos prometieron lo hagan realidad, ¿verdad? Hay que pasar factura, hay que observar, hay que dar seguimiento, hay que cuestionar lo que nos prometieron que nos iban a dar, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Los derechos no terminan con las elecciones. Hay que estar constantemente velando lo que está pasando. Estamos viendo que no solamente en Estados Unidos, no solamente en nuestro país, en Puerto Rico, sino en todos los países estamos viendo cómo nos acostamos a dormir de una manera y al otro día tenemos 10, 15 legislaciones en contra de algún sector, sea la comunidad LGBT, sea la comunidad migrante, sea la comunidad sorda, sea la comunidad negra, sea la comunidad trans, ¿verdad? Lo hemos visto ahora mismo en lo que ha pasado en la Florida, en lo que ha pasado en Texas, lo que ha pasado en Mississippi y muchos estados que están arrebatando de derechos a nuestras comunidades. Y lo que estamos viendo todavía es que no hemos podido derogar mucha legislación en contra de la gente que vive con VIH en los Estados Unidos. Así que hay que estar muy observador de lo que está pasando. Sobre todo ustedes, la población más, la generación más joven es más técnica, es más de redes sociales, pero ojo, también hay que mirar cuál es la fuente original. Hay muchos fake news, así que hay que Ujú. estar muy pendiente, no apasionando, no poniendo histérico, usar la razón, ¿verdad? Para leer con calma, con detenimiento de dónde viene esta noticia, si es real o no, ¿verdad? Buscar la fuente, eso es importante también, porque son las maneras que tenemos para defender la democracia. Y si hay que protestar, vayamos a protestar. Si hay que marchar, vayamos a marchar. Hay Yo parte también del pienso que derecho. sí, eso es parte del derecho y no nos lo pueden quitar, ¿verdad? Y está garantizado en la Constitución de Estados Unidos y en la de Puerto Rico. Así que no podemos, ¿verdad? Que el cansancio, que el aburrimiento, que de nuevo otra vez, ¿verdad? Nos quite esas ganas de tirarnos a la calle. Hay que ir a la calle. Es bueno firmar una petición electrónica, es bueno firmar una carta electrónica, pero es importante ponerle caras a nuestras poblaciones y a nuestras necesidades de salud. Correcto. Lo dijiste, es la importancia de informarse, de leer. La educación da poder y eso nadie te lo puede quitar. Eso es Eh, así. Eso es así. Independientemente de el resultado de las elecciones, ¿cuál es el futuro que vislumbras en relación a programas de salud, en específico relacionado al VIH en la isla? ¿Cuál es el futuro que miras de el acceso o campañas o estrategias de salud pública que igualan a los 49 otros estados para tener a favor a Puerto Rico? Pues mira, Puerto Rico hemos tenido la fortuna y porque se ha peleado de tener un sistema, yo siempre digo que VIH y cáncer son dos de las condiciones que más servicios directos, médicos, de apoyo tienen en la isla. Nosotros recibimos en diferentes formas, ya sea a través del Departamento de Salud de Puerto Rico, de organizaciones sin fines de lucro, de los Federally Qualified Health Centers, que acá le decimos los centros 330, de clínicas de investigación o de ensayos clínicos
y de médicos privados, nosotros recibimos toda la atención y todos los cuidados, fondos tanto de CDC como fondos de HRSA, fondos de los Institutos Nacionales de Salud y los fondos de Hub White Hot para vivienda y fondos de SAMHSA para salud mental y abuso Ujú. de sustancias. Así Ok. que quizás el reto mayor es el que la gente conozca, ¿verdad? Una vez tiene un diagnóstico reactivo o positivo de la condición, saber cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Para ese cuidado y ese tratamiento. Todavía en Puerto Rico tenemos gente que logramos suprimir carga viral en un par de meses. Así que yo creo que el reto mayor es que la gente conozca por dónde empezar. Una vez la gente sabe por dónde empezar, el sistema de cuidado es bastante óptimo para estas dos condiciones en particular por la cantidad de fondos y de ayuda que tenemos. Sí, estamos en un momento de que se ha llamado un ending de epidemic, una iniciativa de terminar la epidemia. Eso no significa que no va a haber la condición, lo que significa es que a nivel de epidemia, quizá VIH no sea una epidemia, sino una condición como muchas otras, pero sí Ujú. tenemos que tener en mente que estamos en el año 42, 43 de esta epidemia, que hasta tanto, ¿verdad? eh, no logremos iniciativa en todos los países del planeta, quizás no vamos a poder minimizar el impacto de esta condición. Así que es importante mirar cómo estamos a 6 años del 2030. Parece mucho, pero es bien poco. Y ver si de verdad nosotros vamos a lograr llegar a esos indicadores que nos están diciendo que debemos de llegar para el 2030 y terminar la epidemia. Yo soy una persona muy optimista, pero optimista observando, optimista preguntándome y cuestionando. Eh, Me gustaría que llegáramos a erradicar la epidemia, me gustaría, pero pienso que eso que llamamos los determinantes sociales de la salud, la pobreza, el Ujú. trabajo, el acceso a cuidado médico, eh, el estigma, todavía no hemos podido llegar a A las mismas erradicar. legislaciones migratorias, ¿verdad? No hemos podido llegar a lidiar con ellas, ¿verdad? El Ujú. asunto que hay actualmente con la epidemia de opioides o de opiáceos, la deambulancia, las personas sin hogar. Me parece que hasta tanto nosotros no logremos lidiar y trabajar con estos asuntos que son determinantes sociales de la salud y sobre todo que la gente tenga acceso a un cuidado médico, nos va a ser un reto para lograr erradicar la epidemia. En Estados Unidos y en Puerto Rico tenemos millones de personas que no tienen una cubierta médica o una aseguranza, como dicen en otros países, médica, o un plan médico, como decimos en Puerto Rico, porque no son elegibles, porque trabajan y su índice económico no los hace elegibles, o porque al no ser elegible tampoco tienen dinero suficiente para pagar un plan privado. Así Ujú. que son asuntos que nos tenemos, ¿verdad? Que plantear y Hay que replantear plantear. Ujú. cara a las elecciones. Exacto. En todos estos años que llevas de servicio a la comunidad, ¿ha habido algún caso que te ha impactado y que a lo largo de todos esos años todavía te sigas recordando de ese caso? ¿Algo que te haya impactado profundamente? Yo tiendo a recordar muchos eventos buenos y retantes, pero sí te puedo decir, tuvimos un compañero para el año 10 y era como el año, anyhow,
te puedo decir como unos 15 años. Ok. Compañero que llevaba muchos años trabajando en este campo, un compañero gay expuesto, que su familia lo sabía, que hacía activismo, que iba a las marchas, se infectó por el VIH, lo escondió a todos nosotros, lo escondió a su pareja, se ponía manga larga siempre. Esas cosas que a veces uno no pregunta, ¿verdad? Que tú dices, ay, Mario, con este calor que hace, se puso esa camisa manga larga. Y era que tenía sarcoma de Kaposi. Yo pienso que hay 20 años o 25 años de gente que no ha visto el cáncer del sarcoma de Kaposi, el cáncer de piel, que le da a Ujú. cualquier persona, pero a la gente con VIH le puede exacerbar ese cáncer. Y este compañero murió en un hospital de aquí del área metropolitana, y mucho tiempo lo pudimos ver, nos pudimos despedir, pero la gran pregunta es por qué en esta época que ya había medicamentos, por qué que ya sabía que ser gay no es nada malo, me tenía que cubrir. ¿Cuánta culpa todavía, cuánto estigma todavía carga esta condición? El otro caso es bien cercano, más cercano a mí. Yo tuve un compañero hace ya unos 30 años, enfermero. Cuando empezamos la relación que duró unos 5 años, me dijo, vamos a hacernos una prueba de VIH porque yo no sé, yo tengo como que una duda. Y nos fuimos a hacer la prueba. Él salió reactivo, positivo y decidimos estar juntos. Por alguna razón del destino nos separamos, pero mantuvimos una buena amistad muchos años después. Un día hablé con él, fue un enero, fue un diciembre, y me dijo, yo tomé una decisión de dejar de tomarme los medicamentos. Y yo soy muy respetuoso de las decisiones que tienen los seres humanos. Y le dije, sabes, eres enfermero, sabes lo que va a pasar, eh, sabes a lo que te enfrentas, ¿verdad? Y me dijo, sí, lo sé. Le dije, yo voy a estar ahí si quieres que esté ahí. Eh, y ese diciembre hablamos. Estábamos un enero en nuestra casa que habíamos hecho una actividad de Navidad para los compañeros de trabajo. Y da la casualidad que una compañera de nosotros muy amiga, pastora de iglesias de puertas abiertas de la iglesia metropolitana, comunitaria metropolitana, en Puerto Rico, me dice, ¿has sabido de fulano? Y yo le digo, pues fíjate, en estos días no. Y por cosas de la vida, ese día acabando de hablar, y no me lo vas a creer, suena el teléfono y era su hermana mayor. Le dije, si me llamaste, las cosas están difíciles. Y me dijo, se nos fue. Dos de muchas, dos de muchas, dos de muchas. La persona que yo soy hoy no lo hubiera sido si no hubiera sido por toda esta gente, si no hubiera sido por esta epidemia, mi indignación y mi coraje. Y tú y yo compartimos un espacio en DC que me viste con mucho coraje hablando a la gente del CDC. Viene de ahí. No hay razón para que ningún ser humano tenga que morir por esta condición y por ninguna otra, habiendo cuidado médico al alcance. Eh, Hay que seguir bregando con el estigma. El estigma es terrible. Yo siempre pienso que hasta una broma, que por mejor, ¿verdad? Buena que uno la diga, uno no sabe qué fibra toca y qué decisión hace que una persona tome una decisión por esa broma. Así que, ¿verdad? Mi llamado siempre es a respetar la dignidad de los seres humanos, seas blanco, seas negro, flaco, gordo, venezolano, haitiano, dominicano, puertorriqueño, mexicano, no importa. Hables otro idioma, tengas otras costumbres,
persigas un partido político o tengas una religión en particular, no debe ser nada, ninguna justificación para bromear ni para excluir al ser humano. Se debe respetar esa dignidad. Wow, me sacaste un par de lágrimas. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartir esas palabras. Creo que sin duda alguna ha sido un tema de mucho impacto y lo último, estoy más que seguro que a más de uno le va a sacar, al igual que a mí, las lágrimas y nos va a llegar al corazón porque, como dices tú, en pleno, pues, siglo XX, XXI, ahora generación Z, seguimos viendo ese problema de la desinformación y del estigma. ¿Ah, sí? Ya no te mata la enfermedad, ya no te mata un diagnóstico, lo que te mata es el estigma, la presión social, el no sentirse o no quererse sentir etiquetado a causa de un señalamiento que la sociedad puede hacer, ¿no? En ti. Eh, Quiero finalizar contigo haciéndote la pregunta para que nos acerques los servicios hacia la comunidad, cómo la comunidad puede acercarse a COAI, cómo la comunidad eh, puede ir donde ustedes, qué servicios ofrecen, dónde están ubicados. Coméntame más acerca de Pues tu mira, hotel. hablando ahorita de las cuestiones con Estados Unidos, en el llamado de propuesta pasado, el 21 y el 22, en el año 21 y 22, Puerto Rico perdió 7 programas de prevención. ¿Ok? Entre ellos, COAI y organizaciones que trabajamos con la comunidad LGBT perdimos los fondos, se quedaron solamente 2 organizaciones. Eso no significa que no hay servicios, hay servicios. Nosotros empezamos a hacer en el 91 educación y prevención. Luego empezamos a hacer diagnóstico de VIH con todas las tecnologías posibles, todas las formas hasta llegar ahora a sangre con laboratorio y seguimiento de ETS. En los últimos años estamos haciendo mucha investigación en VIH, en COVID, en long-term COVID, en virus de papiloma humano y en viruela símica o el Mpox, con diferentes universidades, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Hacemos con el Departamento de Salud otros proyectos de investigación como es el Medical Monitoring Project, que es de donde se sustrae la data de las famosas columnas que se reflejan dónde está la epidemia en Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿verdad? De cuánta gente vive con VIH, entra a servicios, se mantiene y logra supresión de carga viral, la famosa cascada de servicios. Y estamos haciendo también lo que es el National HIV Behavioral Surveillance, que es un estudio que se hace en 25 ciudades en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, desde el 2012. Hacemos vacunaciones de Mpox, hacemos pruebas de VIH, seguimiento de ETS y navegamos a los participantes a cuidado médico, a las clínicas. Y cuando digo navegar, nosotros ese término es bastante nuevo, pero desde el 92, 93 que tuvimos nuestros primeros fondos, siempre nosotros, alguien del personal acompaña, incluyéndome a mí, hemos acompañado a personas hasta las clínicas y nos quedamos con la persona hasta que logramos entregar a esa persona, si la persona lo quiere, a la clínica. Así que a veces, ¿verdad? Un resultado le puede traer muchas cosas a la gente y nosotros decimos, ok, vamos a escoger cuál de estas clínicas desea y te queda más cerca. Si quieres que te acompañemos, vamos contigo. Esperamos en la sala de espera, ¿verdad? Valga la redundancia. Y nos quedamos hasta contactar a esa primera persona que te va a navegar dentro de esa clínica. Así Ujú. que nosotros lo hacemos, estamos en Bayamón. Bayamón es parte, Puerto Rico tiene en la isla 76 pueblos y las islas municipios de Vieques y Culebra son 78 pueblos. Nosotros estamos en Bayamón, que es en el norte, es parte del área metropolitana de San Juan, y estamos en Juana Díaz, que es en el sur de Puerto Rico. Desde ahí, pues nosotros movemos en toda la isla a la gente que tenga necesidades. Si la gente tiene necesidades de PrEP o de MPEP, también logramos conectarlos con los navegadores de PrEP de otras clínicas. Así que se le dan los servicios a la gente, sobre todo comunidad LGBT,
personas que hacen trabajo sexual y de sobrevivencia, nuestras compañeras y compañeros trans, que desde el 91 nosotros lo atendemos también y vamos a los puntos donde hay trabajo sexual. Así que lo más fácil es ir a la página coaipr.org. Hemos mantenido las páginas de los programas abiertas, aunque los programas no están dando servicios, porque desde la oficina central entonces ofrecemos los servicios. Y hacemos unos retiros que son divinísimos, que acabamos de cerrar un ciclo, que son para hombres gays, bisexuales y personas trans de experiencia masculina. Nos vamos un fin de semana a un hotel en el oeste de la isla. La pasamos súper. Si en algún momento vienes a Puerto Rico y coincide Ay, para te que iba a decir que me vayas, invites al siguiente. ¿Por es, qué no me dijiste? pues el próximo va a ser del 13 al 15 de diciembre, viernes a Apuntar. domingo. Y ahí trabajamos machismo, VIH, uso correcto y consistente del condón, negociación sexual, enfermedad de transmisión sexual, VIH, COVID, MPOX, estigma, y trabajamos hasta un taller de unos 50 minutos que condensamos los 50 años del movimiento LGBT en Puerto Rico, que comenzó en el 74. Así que es una experiencia muy buena, va gente de toda la isla, va gente al azar, gente de diferente edad, así que se comparte la experiencia de los más jóvenes con los más viejos y es una experiencia muy, muy, muy buena en un Me ambiente encanta. bien bueno de playa, de piscina, la gente tiene un espacio, ¿verdad?, para ventilar y retirarse, y es discusión abierta, con mucho respeto, pero como te mencioné ahorita, con mucho respeto a la dignidad de los seres humanos. Coahí, en estos 34 años que lleva dando servicio, siempre hemos respetado la dignidad del ser humano por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Si no respetamos la dignidad, no hay nada Estamos más que perdidos. hacer. Eso es Sí. así. Gracias, José. En verdad, bueno, ya yo apunté ahí 12 y 13 de diciembre, cita en Puerto Rico. Un Eres placer, en bienvenido. verdad. Un placer, en Gracias, verdad, gracias. Gracias por la haber estado invitación. compartiendo. Gracias por abrirme tu corazón. Gracias por ser un maestro en todo esto de la lucha del VIH. Me encanta haber conversado contigo. Eres una inspiración y sin duda alguna los pasos que ahora líderes juveniles estamos siguiendo es gracias a los primeros pasos y el camino que ustedes abrieron para nosotros. Así que la lucha continúa y no Eso es así. podemos trabajar de forma individual. El camino se hace mucho más fácil cuando vamos de la mano. Eso es así. Gracias, en verdad, por tu tiempo. Sé que hemos conversado muchísimo y estoy más que seguro que a la audiencia este podcast en especial le va a llegar al corazón, porque estás hablando desde la realidad, desde algo actual, algo que está pasando y cómo el VIH en verdad deja de ser unas 3 letras y se convierte en la cara de personas Ujú. cercanas a nosotros. Eso es Eh, así. Así que también de lo mucho que hablaste, me voy a finalizar este podcast diciéndole a las personas lo importante de acudir a votar este próximo 5 de noviembre, independientemente del partido político y el candidato que las personas apoyen, el no quedarse sentados, esperar que otros hagan por mí, sino que tomar la acción y acudir a hacer valer el derecho al cambio que quiero ver. You know? Correcto, Eh, correcto. Así que gracias, José. En verdad, mi corazón, mi amor y mi respeto hacia ti. A ustedes, Es chicos, mutuo. Es a ustedes, mutuo, chicos, Mario. Mario. gracias. A ustedes, chicos, los invito a que sigan pendientes del próximo episodio de Voces Positivas por la Salud y los Derechos Humanos. Tenemos muy buenas conversaciones que vienen pronto. Sigan pendientes y, por favor, síganos en nuestras plataformas de redes sociales.